Gracias, profesora Andrea, por la presentación y también por la invitación. Vale, pensé para hoy, en un primer momento, presentaré los datos generales de la película y después percepciones y apuntes, ¿no? Bueno, la señal explorando el conocer, año de 2016, ¿no? País de producción Perú y Alemania, género documental, compañía productora Vía Expresa Cine y Video, con participación de Surfilmes, dirección, guión y dirección de fotografía, Leandro Pinto de Rox, que es argentino, producción y edición, Miguel Barreda Delgado, y también premiaciones de este documentario. Voy a hablar un poquito, que es en el premio del público en el 20º Festival de Cine de Lima, premio especial del jurado en el Festival de Cine de Trujillo, premio mejor documental en el Festival de Cinema Peruvien de París y premio mejor largometraje documental internacional en la 5ª edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Bogotá. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Para la charla. Ahora sí. La película, que se pasa en la escuela rural de Nuevo Piñone, en la ciudad de Arequipa, en Perú, presenta, para mí por lo menos, maneras de adquirir conocimiento no formal versus conocimiento formal. Me di cuenta que es retratado como conocimiento no formal, educación no formal, ¿no? Como una enseñanza que considera los intereses específicos de los alumnos, el profesor como mediador, también aprender con la práctica y fuera de una escuela, luego en contacto directo con la naturaleza y en distintos espacios, sí, siempre en conjunto con otros alumnos. Esto está, por ejemplo, en la escena del trabajo con las vicuñas, ¿no? Por otro lado, la educación formal está relacionada con la idea de sistema, de metodologías. Se refiere a frecuentar una institución, ¿no? De enseñanza, de establecer contacto con libros, diccionarios, entre otros materiales, ¿no? También tener en cuenta la función del profesor, de adaptar sus clases y todo eso. Bueno, en realidad son modalidades, ¿no? Que se complementan, pero muchas veces, la educación formal es entendida y acepta como la única forma, ¿no? O por lo menos la principal forma de aprender. También hay la educación informal, ¿no? Por su vez ocurre a partir de relaciones interpersonales con el cambio de saberes de acuerdo con la cultura de los sujetos, en experiencias cotidianas. Por ejemplo, en la película, los rituales, creencias, danzas, ofrendas y tradicionales canciones en quechua, ¿no? A Santa Tierra Pachana. Otro ejemplo también, diferenciar las hierbas como la chachacoma, que cura dolor de estómago, ¿no? También hay otro ejemplo, el trabajo de los artesanos y campesinos, el manejo de las alpacas y vicuñas en la reserva Piñones. Bueno, la educación informal, hay una preocupación, ¿no? De tener las costumbres del pueblo a los niños, valorar el campo, de transmitir, ¿no? Las costumbres a los niños y valorar el campo y respetar la naturaleza. Pero también se preocupan de que los niños tengan formación, esto es muy importante. Y otros tipos de trabajo también, no solo del campo. En contraste está campo con la ciudad, ¿no? La ciudad con su polución, ruidos, consumismo, esto también está, ¿no? Vale, otro punto es la creación de talleres que ayudaron el profesor Julio, ¿no? Y los chicos de la escuela
la creación por Rosana, que trabajaba con música, ¿no? Nereida trabaja con letras, con las palabras, ¿no? Y con las caritas. Y Raúl, el fotógrafo, ¿no? Él dice, modelo con plastina que los sueños digan. Es fantástico, muy, muy maravillosa esta frase. Bueno, también hay actividades extracurriculares, ¿no? Por ejemplo, la visita a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca o la visita a la Laguna del Indio en Arequipa. Bueno, pienso que es importante resaltar también el Día del Logro, ¿no? que aquí aparece. Los alumnos comparten sus actividades, los aprendizajes durante todo el año con familiares, otros profesores y la comunidad en general. Una actividad, ¿no? que está es la cámara estanopeica, ¿no? Que no utiliza lente para la fotografía. Pienso en una cuestión, hablando un poquito sobre eso. Esas herramientas son efectivas, esas herramientas que son realmente efectivas que yo hablé. Me parece que sí, ¿no? Ponen en marcha una educación que camina de la práctica para la teoría, ¿no? Conforme el lema de la escuela, que también se dicen que todos podemos aprender, nadie se queda atrás. Caminando un poquito más, en la película hay la siguiente afirmación. La educación es homogénea, es para todos. El que está en la costa, el que está en la sierra, debe rendir un programa, debe rendir un resultado. Entonces, este resultado va a permitir que nosotros diferenciemos después porque son costa y ellos sierra. Debería haber un programa especial para la costa, para la sierra y para la ciudad, pero es que no puede ser así el ministerio. Tiene que sacar una situación genérica, general. Y la diversificación se va a dar dentro del trabajo que va a brindar cada maestro en cada aula. Me pregunto una cosa, ¿no? Teniendo esta frase, ese decir delante de mis ojos. Un proyecto curricular común es útil para atender la particularidad de todas las regiones de un país, como Perú, como Brasil también. Es útil. Bueno, un ejemplo concreto en el fragmento que saqué del Currículo Nacional de la Educación Básica de Perú, dice, afirma, ¿no? El Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de las competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo, apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y a la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental, inclusiva, que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. Esto está en el Currículo Nacional de la Educación Básica de Perú, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntar, ¿este tipo de proyecto curricular es útil para atender las particularidades de un país? No tengo la respuesta, vamos a charlar después. Otro punto, es que la señal trata de la remuneración, apoyo y soporte a los profesores, ¿no? En este caso, el profesor Julio es responsable por los alumnos y dice, me ocupo de los niños de la hora que ellos se despiertan
en el internato hasta la hora que ellos se van a dormir. Dice también, hay unión y ayuda mutua. En ese sentido, hay una frase interesante en un dibujo que está en la película, donde una paloma rescata una abeja del agua para no ser comida por el pescado. Y la frase es así, hoy por ti, mañana por mí. Me gustaría comentar también otra cosa respecto del impacto del proyecto de la represa Pillone, ¿no? O sea, por medio de un contrato verbal, los responsables amenazaron a la población para hacer la obra y prometieron desarrollo, muchas mejorías, ¿no? Que no fueron cumplidas, ¿no? La construcción cambió la región con seca, problemas respiratorios, irritación en los ojos y dificulta el plantío, ¿no? Entonces pregunto, ¿esto no se puede hacer de otra manera? O sea, ¿es posible tener un real desarrollo sostenible? Por fin, ¿cuál es el significado? Otra cuestión, ¿no? ¿Cuál es el significado de proyectar los dibujos de los alumnos a lo largo de la película? Me quedé pensando sobre eso. A mí me parece que, de un lado, hay una participación efectiva de los alumnos, ¿no? Es decir, sus historias no solamente son descritas, ellos son coautores de la película. De otro lado, hay una mezcla de aspectos de un dibujo animado al documental, ¿no? Porque los dibujos y pinturas de los chicos y chicas se convierten en pequeñas animaciones y muchas fotografías. Así se crean nuevas historias y rápidos teatros, ¿no? Siempre en un juego entre realidad e imaginación. De esa manera hay protagonismo de los chicos y chicas cuando entendemos su realidad a partir del punto de vista de ellos, ¿no? Su visión y representación acerca del mundo. Estos son mis apuntes. Muchas gracias de nuevo. La charla está abierta. Gracias, Carol. Todos muy interesantes los apuntes que has hecho. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que empecemos Sí. el debate? ¿Por qué te interesaste por esa película? ¿Cómo fue que la seleccionaste? Bueno, el momento que vivimos, ¿no? La cuestión de la educación, cómo eso se queda no solo en Brasil, pero en muchos países. Entonces me pareció una película interesante para pensar distintos contextos, pero mirar nuestro también, ¿no? Cómo tenemos la enseñanza acá y qué pasa. Entonces, me pareció interesante pensar en esas modalidades que apunté, ¿no? Entonces, por eso la elección. Gracias, Carol. Bueno, entonces Carol ha señalado puntos muy interesantes, ¿no? Yo he tomado nota. Los puntos me parecieron muy interesantes. Pero no tengo yo que hablar, ¿no? La idea es que estamos aquí 36 personas. Los aspectos que se señaló Carol fueron muy interesantes, pero seguro ustedes han pensado, y Carol ha señalado aspectos como para que pensemos sobre ellos, ¿no? No fueron, como dijo ella, no eran, eran preguntas, inquietudes menos que respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece, ¿no? A los demás? Estos puntos que ha señalado Carol o otros que ustedes en los que hayan pensado. Aquí tenemos, Graciela ha comentado que le pareció muy buenos los puntos levantados, Rucheli que le encantó la película, Leticia también. ¿Quieren comentarlo, chicas? Chicas, porque solo chicas hablaron aquí. ¿Quieren hacer un comentario? Pueden hablar ahí oralmente
en las tres lenguas del Charles. Inglés, con inglés no somos como hay el documento de Perú, no estamos trabajando en este momento con inglés, pero estas tres otras lenguas. Yo puedo empezar haciendo alguna cosa para, para romper la timidez de todo el mundo. ¿Sabéis que me llamó mucho la atención en la cuestión de la educación formal? La película me encantó, ¿no? Por un montón de cosas, por todos los recursos que usa, en fin, pero me llamó mucho la atención la cuestión de dos cosas. Primero, el valor de la familia. Entonces, prácticamente la presentación del profesor empieza con trayendo esa cuestión y sin cuestionarlo mucho, ¿no? Pero en fin, bueno, me parece que está distribuido eso en todos los tipos de educación formal, ¿no? El valor de la familia. Y la otra cosa que me llamó la atención, que pregunté ayer en el grupo de español, así, la forma de enseñar, la cuestión de la repetición de las palabras, ¿no? Construye la frase y los alumnos tienen que terminarla. Eso no sé si es una metodología, no sé si lo investigaste, si lo fuiste a ver, por qué, no sé, me dio un poco la sensación que había como una infantilización de los chicos, pero en fin, tal vez vos me puedas decir alguna cosa o no. No pesquisé sobre eso, pero es interesante mismo, ¿no? La repetición, como si eso fuera algo provechoso para aprender, ¿no? ¿Sabes qué me quedé pensando? La lengua materna de ellos es español. Me parece que es quechua, ¿no? Ah, por eso, que tal vez entonces tenga que ver con eso. No sé, Tel dice que tiene algo para decir, no sé, en fin, tal vez tenga que ver con eso, con una forma de aprender palabras en español. Sí, No la sé. otra lengua, ¿no? Sí, puede ser una salida, no sé. No sé. Bueno, Ethel dice que tal vez tenga algo para comentar, entonces puede ayudar. Etel. Perdón, pensé que estaba, bueno, bueno, en primer lugar, felicitaciones, Carolina, me encantó todo lo que has dicho, todos los puntos levantados, Gracias, la profe. película realmente muy tocante, me sentí muy identificada con la película por una cuestión que voy a contarles ahora. Mi mamá era maestra y fui maestra rural muchos años y yo me crié, empecé la escuela en un ambiente rural. Entonces, me veía así, claro, vivía en la escuela con mi mamá. Eran tres maestros y mi mamá daba clases como ese profesor, daba clases para primer año, segundo y tercero, eran tres clases juntas. Y como mi mamá no tenía con quién dejarnos, nos llevó de chiquitas para la escuela, ¿no? Entonces, y era así, eran niños de varias edades, tal cual como aparecen en la escuela. Entonces, sobre lo que dice Graciela, se pregunta sobre la metodología utilizada. Pienso que debe ser porque el profesor, ahí lo llaman profesor, en el Uruguay lo llamamos maestro, ¿no? Cierto. Entonces, el maestro, ¿cómo está trabajando con niños que está alfabetizando también? Porque ustedes vieron que están los más chiquititos. ¿Verdad? Entonces, yo tengo ese hábito, hasta mis alumnos que han tenido clases conmigo pueden acordarse que a veces yo empiezo, ay, ¿cómo se dice? Ay, es una cosa de infantilización, pero es porque, no sé si es porque yo lo tengo introyectado y al estar alfabetizando en la lengua,
también lo tengo también como internalizado ese tipo de pregunta una cosa y les pido que respondan, ¿no? Que terminen la frase. Pero es algo muy, no sé, mi mamá lo hacía y yo creo que yo lo aprendí también y hoy día no lo hago tanto, por supuesto, pero dependiendo si en los primeros años, cuando enseño lengua a uno, a veces me sale eso y tanto que los alumnos se ríen de mí porque dicen, ¡ay! Entonces, se encuentran gracioso, ¿no? Porque enfatizo para que como que es una forma, una herramienta para una, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, Estrategia. estrategia, esa, Gracielita. Una estrategia para fijar, ¿no? Sí, sí. Por eso te digo, debe ser por eso, y es muy, y en el Uruguay, por ejemplo, mi mamá lo veía y lo vi, y después lo vi en la escuela, cuando ingresé a la escuela también. Eh, pero sobre todo, me acuerdo de mi mamá dando clases haciendo así. Y son muy formales, ¿no? Son súper formales, hay mucha formalidad. Hasta me chocó un poco, pero me acuerdo que sí. No sé, claro, y por ser rurales también, escuela rural, ¿no? Bueno, pero ya hablé de más. Pues vamos a dejar abierto para que sigan hablando. Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy, muy importante tu comentario porque, ¿no? De una realidad que yo creo que nadie más aquí del grupo, tal vez, bueno, puede ser que alguien más haya pasado por esa experiencia, pero yo no. Entonces, y este punto que señalaste, ¿no? Que sí, están alumnos grandes, pero también están los chiquitos que están aprendiendo, ¿no? Se están Sí, alfabetizando. Entonces, el maestro tiene que lidiar con todo este público, ¿no? exacto, Entonces, tiene que exacto. pensar en estrategias que puedan abarcar a todos los alumnos, ¿no? Sí, tiene, Sí. tiene todo el sentido, realmente. Ok, Muy bien. gracias. De nada. Gracias. Un aspecto bonito de eso, de que estén alumnos de diferentes edades juntos, ¿no? Es que uno se ayuda al otro, ¿no? Que ahí está, no está solo, no, el maestro no está solo ahí enseñando, sino que los alumnos los mayores van enseñando y ayudando a los menores ahí a aprender, ¿no? Entonces, esto es muy bonito también. Y no es una estrategia, digamos, el otro día, mira, las conexiones, yo estaba viendo una serie noruega que se llama Rita. Yo creo que algunos de ustedes, puro Vygotsky, dijo Rosángela, que Rita es una serie noruega, ¿no? Y ahí y la personaje principal es Rita, esa, que es una profesora, y en la segunda temporada o la tercera, qué sé yo, se cierra la escuela donde estaba ella porque es una ciudad muy pequeña y ahí los alumnos tienen que ir a estudiar a otra ciudad. Ella resuelve hacer una escuela en su misma casa con otra amiga, ¿no? Se juntan y ahí es una escuela como esta, colaborativa. Entonces, que no hay, las salas no están divididas, que uno ayuda al otro, ¿no? Entonces, hay como más bien como una elección pedagógica, no es exactamente esto que pasa en la escuela rural, pero muy interesante. Ro, ¿quieres comentarlo? Ro, Mayara, que también están hablando ahí de Vygotsky. Aquí estoy. ¿Estoy? Sí. Sí. Eh, no, no sé, que la idea es que la gente hable, ¿no? Pero sí, es mucho el aprendizaje interactivo, ¿no? Ellos, la película muestra siempre ellos interactuando entre ellos, ayudándose, ¿no? También con los materiales, hay un enfoque ahí en el sociohistórico, en el socioconstructivismo, porque también está la parte de lo que Carolina llamó los saberes informales, ¿fue eso? Sí,
Sí. sus saberes, ¿no? Entonces lo que ahí proporciona la naturaleza. Entonces está Vygotsky, está Paulo Freire, está muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que a los 6 minutos ya empecé a llorar y fui llorando. Es muy tocante, muy sensible, muy delicada, ¿no? La manera como plantea los temas, ¿no? Y entonces, sí, empecé a hablar que como así medio de sorpresa, no había preparado nada, y puedo así ya decir unas cosas que me llamaron la atención. Entonces yo creo que hay como, veo como hilos, ¿no? Entonces está o como miradas, ¿no? Como podemos poner la gafa de la educación y ahí vemos varias construcciones de aprendizaje que están por detrás, ¿no? Hay una cuestión política que es muy clara, que es el abandono del Estado total, ¿no? Y Perú, tal como Chile, también es un laboratorio del neoliberalismo. En Perú, la cuestión de las políticas del capital, ¿no? Que ven nada más que la explotación son muy fuertes. La verdad es que no sé si llegó a ser en algún momento menos peor de lo que está hoy, porque es una historia de explotación tremenda, ¿no? Y cuando habla de la presa, ¿no? Que el agua de la presa va a la minería. Y luego lo que le hizo la presa, entonces que inundara esa región para hacer ese pantano, generó un montón de cambios climáticos. Y quien lo dice es un señor que ha sido pastor, que es pastor, que vive de eso, no tiene un saber formal. Sin embargo, él percibe todos estos cambios y los señala, y percibe también toda la explotación que sufren, ¿no? que viven. Sí. Entonces me parece que hay una cadena de cosas que van como que así poniendo en la narrativa. Entonces hay momentos en que estás muy tocado, no sé si se dice eso, enternecido, ¿no? Y así de una manera muy suave, luego viene ese punto crítico señalando la explotación, la miseria, ¿no? Y bueno, entonces también me llamó la atención respecto a eso de la enseñanza, cómo los mayores se ocupan, y ahí dialoga con lo que dijo Graciela, cuando ella comentó así el valor de la familia. Yo no sé si es un valor de la familia, o si es un valor de lo que es original de ahí, de lo que son ellos, ¿no? Que está muy contrapuesto esto, ¿no? El profesor mismo lo dice, ¿no? Entonces nuestros niños, estos niños no son niños con los valores de la ciudad, ellos como si fueran más puros. Está también esa contraposición que es así bastante conocida ¿no? Lo original, ¿no? La civil, no sé, la naturaleza y lo que vino después, ¿no? Sí. Y en fin, entonces ese profesor es un héroe, y a la vez que me identifico con ello, también me molesta eso que siempre estamos ahí, aunque queramos la profesionalización, la dignidad, cosas que hagan que la educación sea un campo como... ¿Cómo explico? Esas cosas por las cuales luchamos. Estoy muy cansada, gente. Ha sido una semana dura, por eso me falta léxico, ¿no? De héroe, Exacto. Entonces, sí, entonces, pero no sé si la peli trae eso, es que eso está, porque él está muy conformado a la vez que dice que el Estado no le provee nada, le paga 6 horas al día, aunque esté ahí de la mañana hasta la noche, ¿no? Él lo hace por amor a los niños, ¿no? Sí. Y no tenía que ser así, ¿no, Carolina? Este es el punto.
Sí, entonces nosotros, claro, nos gusta, entonces trabajamos con lo que nos gusta, pero también lo ideal es que nos valoraran. Nadie quiere ser un Lehman, pero venga, por favor. Claro, Bueno, perfecto. se me fui por las ramas, me llamaste, Andrea, y ahí ya, corto. Gracias, Rosa, muy, muy interesante. Gracias. ¿No? Y esto que comentaste es algo que ya habíamos hablado en otro momento, ¿no? Comentado Rosa y yo sobre la imagen que las sociedades en general crean alrededor del profesor, ¿no? Del profesor como un mártir, digamos, podemos ponerlo así, ¿no? Entonces, que tenemos una vocación y que están ahí los niños y tenemos que de llevar la educación como algo religioso, como si fuera un llamado, ¿no? Como sería un cura o lo que sea, ¿no? Entonces estamos atendiendo un llamado, entonces no importan las condiciones, estamos ahí por el llamado y tenemos que hacerlo de cualquier manera y de la manera que sea. Y yo creo que eso, que sí, estamos ahí porque, ¿no? Como dijo Rosa, que somos profesores porque nos gusta enseñar, porque nos gusta ver a que aprendan nuestros alumnos y todo eso. Perfecto. Pero esta construcción de este discurso religioso, vocacional, qué sé yo, ¿no? Alrededor del profesor es muy, muy malo, ¿no? Porque es como no tenemos derecho a pedir a luchar por nuestros derechos, porque, en fin, estamos ahí porque es un llamado. Entonces, al mismo tiempo que es muy bonito y que que nos toca, nos conmueve, es un discurso que tenemos que observar y analizar con cuidado, ¿no? Sí, sí. No sé. Yo quería complementar una cosita, Claro. perdón. Entonces, la verdad es que yo no sé si esta película va por ahí, pero es lo que dijiste, tenemos que también identificar dónde están esos discursos y tener ahí una mirada separando las cosas, ¿no? Yo creo que la peli va más allá de eso, ¿ah? Sin embargo, está presente y en eso me queda así ese malestar. ¿Ah? Solo quería señalar ese punto que me parece que decir que la peli, no sé si fue eso lo que dije yo, ¿no? Entonces lo que quería era un poco marcar, ¿no? Que una parte de lo que pasa ahí en la película se comunica con ese discurso que Andrea justamente identificó muy bien. Y esa parte es la que me causa esa dualidad. Y otra cosa que quería comentar es que me acordó mucho también, esa película me hizo acordar mucho de otra película china, Menú a Menos. Incluso el lema es nadie se queda atrás, ¿no? También esa película china también. ¿Ah? Ya, listo, era eso. Gracias, Ro. Tenemos aquí otros, Etel, teníamos aquí Etel, Mika y Grace. Leticia había hecho un comentario anteriormente, no sé si quiere hablar también. Etel, ¿quieres comentar algo más? No, solamente eso, lo que puse aquí, que es esa mirada para el interior, ¿no? Que el director quiere justamente registrar esa parte, que el interior siempre, el lado de la campaña, el lado rural, los pueblos, siempre son olvidados, y sobre todo sobre las cuestiones culturales y la motivación por ir a la escuela, y que está claramente marcada ahí, ¿no? En la peli, ¿no? Y por eso cito esa frase que siempre la utilizo, esa frase de Benedetti, que se refiere a que nosotros aquí, los países del sur, también existimos. Entonces, y en ese caso,
los pueblos rurales también existen y es bueno para nosotros que vivimos aquí en los grandes centros urbanos que nos sentimos, y yo como soy interiorana, siempre nos dejamos, estamos en la periferia, ¿no? Entonces es una marca justamente ese lado de que la periferia también existe y la riqueza cultural que está demostrando, ¿no? Justamente porque el director buscó, por lo que vi, ¿no? El director es español, ¿no? Que buscó, Argentino. argentino, está, que buscó justamente ejemplificar con esta película cómo se daba la enseñanza en los medios rurales para motivar a otros chicos, cómo, ¿no? Cómo con tan poco se puede construir saberes, ¿no? Entonces, me trajo porque fue una cosa que levanté, porque por ser del interior, que también nos sentimos, la gente del interior siempre disminuida con relación a la gente de la capital, ¿no? Y él también relata eso, ¿no? Se siente estigmatizados. Somos los del interior, somos todos estigmatizados porque somos pueblerinos, ¿no? Pero también tenemos nuestra riqueza cultural que también, y en o sea, ese bagaje cultural que después cuando venimos a la ciudad grande, eh, se achica, ¿no? Bueno, pero yo no quiero hablar más, quiero hay muchas cosas para hablar, lo que tienen que hablar también, hay cantidad de gente que quiere hablar ahí, disculpe. Si no, es un Tranquilo. tema riquísimo, me encantó, la película es maravillosa, es tocante, paisajes, pues solo de vivir ahí es querer volver al pueblo, ¿no? Querer volver al- a ese lugar. Bueno, muchas gracias, los dejo, no hablo más. Gracias, profe. Gracias, Etel. Nada. Bueno, ahí tenemos una duda de Micaela. Micaela, ¿quieres hablar? Explicarlo mejor. Micaela, estás entre nosotros. Não sei. Não, não, não te ouço, Micaela. Será que está E fechado? agora? Agora sim, agora sim. Ah, então era meu fone. Eu entendi numa parte que em determinado momento eles tinham que estudar na cidade. Eu não sei se chegava no momento que, por exemplo, se ele ensinava até o fundamental e depois tinha que estudar na cidade e só ia quem tinha dinheiro, ou se ele estava falando de outra parte. Não sei se eu entendi errado. Ficou mais claro? Ficou mais claro, mas me parece que na cidade era questão de ter outras oportunidades e exatamente, de continuar os estudos e tal. E que também, falando um pouquinho sobre essa questão da cidade, do rural e tal, o diretor faz questão de colocar a questão do trajeto, né? Como isso é penoso para os alunos, né? Então, de 5 a 10 quilômetros, caminhar de 5 a 10 quilômetros até chegar à escola, né? E a pé, muitas vezes, a questão do transporte público, como é precário e toda essa questão. Mas a sua pergunta, né? Me parece que é isso, né? A continuidade dos estudos, então, se dá na capital, mas ali naquela escola, né, no internato, né? É misturada, né? As faixas etárias são misturadas. Não sei se eu respondi. Graças. Sim. De nada. Después, Rucheli, ¿quieres comentarlo? Teníamos... Ah, no, no, primero Grace. Grace, tú. Hola, Carolina, Olá. todos y todas. Bueno, primero agradecer a Carolina porque de verdad fue una película, una elección linda y con, bueno, este gesto de discutir
y la forma de pensar la educación. Muchísimas gracias, Carolina. Y lo que quería comentar un poco es sobre la cuestión que nos has dejado sobre los dibujos. ¿Ya? Me parece que eso tiene todo que ver con esta idea de lo que es la educación, o sea, que todos están incluidos en sus papeles y poner los dibujos de los chicos y chicas como parte de la película, me parece darles a ellos la oportunidad de la narrativa. Bien, que creo que es eso que entendí con estos fragmentos, que hay un espacio para que podamos, para que como comunidad podamos estar en este punto de mirada de los niños y niñas. Bien, creo que quería hablar algo sobre este punto que has traído. Perfecto, eso es. Gracias, profe. Yo podría, también pensando sobre los dibujos, yo creo que tiene que ver con eso y fue muy bien señalado por Carolina, ¿no? Cuando hizo su exposición de este protagonismo que se da a los alumnos, ¿no? Pero yo creo que además de eso, cuando pensamos en infancia, no pensamos mucho en los dibujos, ¿no? Nosotros hacíamos, los niños hacen dibujos y se les regala a los padres, ¿no? Y se los regala y ahí los padres lo ponen en la heladera o lo ponen, ¿no? Qué sé yo, por la casa. Sí. Son, y le da a la película un lirismo, ¿no? Es muy bonito cuando ves, ¿no? Como los dibujos, ¿no? Que hacen los niños ahí en los papeles, después se animan, ¿no? Y luego, como ellos hacen parte, después los propios niños, ¿no? Forman parte de los dibujos y todo eso. Entonces, yo creo que se juntan varias cosas al tener esta elección, ¿no? Al usar los dibujos como parte de la narrativa, se trae este protagonismo y también todo este lirismo de los dibujos, y, o sea, es muy, muy bonito, de verdad. Bueno, después teníamos, después de Gracie, Rucheli, ¿quieres comentar? Olá, Hola. me ouvem? Sí, sí. Sim. Todos os comentários foram muito bacanas. O desludo, que são as ilustrações, sim. Sí, sí, isso. Eu achei muito bonito a imagem, a fotografia, toda essa questão visual e o conteúdo do documentário, que eu achei muito bom. Aí você comentou uma parte sobre os documentos oficiais, mais ou menos assim, se integrando ao tipo de ensino que ele está propondo, que é um ensino mais interativo, mais protagonismo da criança, entrar em contato direto com a natureza, uma proposta bem diferente do que provavelmente teria na cidade, ou na cidade seria uma proposta bem diferente daquela. Eu achei bem bonito o filme, bem legal. E nem sempre, acho que eu vou pegar naquele comentário que você fez sobre um documento oficial, um documento parecido com a nossa base comum curricular. Isso. O documento é capaz de refletir todo um país, aí provavelmente fica a dúvida, mas eu vou bem na linha que não reflete, mas tá lá, é um currículo que a gente se espelha, se baseia nele para tentar fazer o nosso protagonismo, a nossa educação mais focada em nós, e também que cumpre o objetivo que é ensinar da melhor forma e mais
contextualizada possível. Aí eu queria pegar nesse aspecto. Claro, eu acho que você levanta duas coisas aí, que é a primeira parte da sua fala, que é como nós fazemos isso na cidade, no meio mais urbano. Me parece que isso também é possível, né? Mas exige um trabalho do professor, e não só do professor, né? Da escola como um todo, e aí envolver várias coisas para que funcione essa engrenagem, né? Então, é muito mais do que ter a apostila ali e seguir a apostila, né? Então, também tem a questão da capacitação do professor, né? O professor está preparado para lidar com esses diferentes contextos, outras linguagens, e como conectar isso para se fazer entender e o saber, então, ser ali disseminado e ser ali construído também. Essa questão da construção do conhecimento também é importante, que você coloca. E me parece que muitas vezes esses currículos, né, que nós estamos de alguma forma presos a eles, né, não tem como, mas temos que criar algumas fissuras aí, né, alguns pontos para tentar se desvencilhar dessas amarras, digamos assim, né. Então, é realmente desafiador, eu acho que essa é a palavra, desafiador, mas momentos como esse nos fazem pensar um pouco sobre a nossa prática, sobre o que estamos fazendo, o que poderíamos fazer e tal. Então, trazer isso à luz, né, então, no debate, assim, eu acho que ajuda. Muito obrigada pelo seu comentário, Rutieli, obrigada mesmo. Sim, obrigada. Gracias, Rutieli. Déjame ver aqui depois de Rutieli. Marta, parece que, embora seja um pouco distante uma casa da outra, o governo não os deixou sem educação. Marta, você quer comentar? Eu acho que aqui você estava fazendo comentário sobre a Micaela. Né, então, é que assim, pelo que eu entendi lá no filme, né, eu tenho certeza que escutei numa parte que acho que foi o professor que falou, né, que o governo fornece educação conforme a região onde as pessoas moram. E ali naquela região onde eles estão, por ser distantes, tem assim ainda uma maneira de estar preservando o que é da onde eles moram por ali, né? E como é que se diz? Ai, gente, tô um pouco nervosa. Aí, assim, eu percebi, assim, quando estava passando ali no coisa do filme, que todos eles têm algum grau de parentesco ali, né? E que, assim, como é como se fosse um tipo de uma aldeia, né? E eles não podem deixar o pessoal, assim, sem educação, sem estudo, então eles adaptaram daquela forma de colocar todo mundo junto, e por isso que todo mundo fica naquele lugar, porque como é que ele vai colocaria uma escola distante, assim, tudo bem, precário, tipo aqui também, né? Mas pelo que eu entendi foi isso. É por isso que as crianças ficam dentro de um abrigo, né? Já por conta do transporte, e é mais fácil também você colocar, tipo assim, esse pessoal que é todo mundo conhecido ali, né? Porque a região não tem muito habitante, né? E eu percebi isso quando eu tava subindo os créditos do filme, se você for olhar, todos eles têm um sobrenome igual um do outro. Mas assim, um ou outro, assim, que sempre, ou é no meio ou é no final, né? E assim, e eu tinha visto assim, porque acho que foi na hora que ele estava sentado na hora que ele fala sobre isso, que a educação é de acordo com a região, né? Que ele não poderia estar dando assim, que o governo acho que não daria a educação que dá na cidade para a mesma que ele daria ali onde as crianças estavam. Por isso que elas têm mais contato com a natureza e com as coisas que elas têm ali em volta delas. Claro, faz sentido, né? A sua fala é em relação ao contexto que você trabalha com o que está à mão ali, digamos assim. Mas eu acho que tem uma coisa aí que você traz com a sua fala que é por que o governo, digamos, tapa os olhos assim e não tem essa questão do desenvolvimento lá naquela região que é campesina? Então, por que não? Né? Essa é a pergunta, né? São poucos moradores, mas são pessoas e elas precisam de educação, elas precisam ter contato, né, com a educação formal. Então,
me parece que é esse problema, né? Muito mais do que a questão de ser uma população isolada e ser praticamente só família, poucas famílias ali, tudo bem, né? Isso está posto mesmo, mas me parece que o problema é maior, me parece que tem uma questão aí de esquecer, como a professora Etel colocou, né? Simplesmente você isola aquela população e ela não vai ter acesso mesmo, né? Infelizmente é assim. Mas sua fala é bastante interessante, muito obrigada. Mas isso não, assim, que nem assim, a gente Diga. atentou a esse filme, né? Mas isso não é recorrente só lá, é recorrente, assim, ainda num monte de lugar, aqui mesmo, né? Exato, Então, exato. aquela tal coisa, é melhor você ficar com as migalhas do que você não ficar com nada. Não que eu não concordo com isso. Estou falando que a ideia de governo são sempre essas, né? Que é assim, ó, vamos dar um pouquinho ali, porque pelo menos assim a gente finge que está fazendo alguma coisa, sabe? A Infelizmente gente que está pela parte da educação, que está estudando o que a gente que faz parte da população e tem essa consciência do que é viver em sociedade, a gente sabe disso. Não que eles não saibam, mas para eles assim, tanto faz, né? E aqui também é a mesma coisa, que nem, por exemplo, se a gente for ver bem, eu estava olhando assim e falei, gente, eles têm ainda assim uma certa aqui tem lugar que você não tem os recursos que eles têm ali, mesmo eles estando distante, bem distante, igual muitas pessoas têm aqui, porque elas não têm nem como chegar de jeito nenhum, né? Porque é rio para atravessar, não tem, sabe? Gente, como que a criança atravessa um rio sozinha? Pois né? E assim, a gente vai comparando uma coisa com a outra, né? Porque assim, e é questão de, não sei, não é questão só de governo, isso é uma questão de governo, né? De países assim, que não é que não tem muito recurso, é países... Não é distribuído para todo mundo de forma igualitária, né? Esse é o problema. E aí eu tinha visto isso, porque assim, por exemplo, então eles já deixaram essa escola para essas crianças, para não falar que está sem escola, porque assim, ainda mais quando é uma comunidade, né? Porque assim, embora seja um grande espaço que tenha para lá, porque é igual, se você for ver, é igual ao espaço de favela, por exemplo, né? O pessoal fala, na favela você tem uma escola perto, hoje em dia que você tem duas escolas perto, isso quando não fecha uma, né? E lá eles fizeram pelo menos uma escola para aquela comunidade. Quem quiser ir lá vai, quem não quiser fica em casa e pronto. O que não é diferente daqui, né? É verdade. Embora seja distante, que a gente vê que nem estava assim, gente, que risco que essas crianças correm, né? Andando naquele caminho todo, naquele deserto todo, dá aquele vento, teve uma parte que eu vi que deu um vendaval ali, que subiu um monte de areia ali, eu falei, e mesmo porque é descampado. E a hora que está caindo um temporal, para a criança voltar para casa? Exatamente. Sabe, qualquer fenômeno da natureza, essas coisas todas, a preocupação é muito mais além do que só ali dentro da escola, né? Você fica pensando em tudo. Porque o filme é lindo, é maravilhoso, né? Mas assim, eu chorei bastante já por conta disso daí também, sabe? Porque, nossa, é de mexer mesmo, porque, assim, o descaso que é enorme, né? E eu vi que também até o professor também, ele estava lá, ele estava por amor mesmo, né? Porque ele mesmo falou, ele trabalha o dia inteiro para receber por 6 horas. Pois é. É gritante, né, assim, a questão dos diferentes contextos e como que isso se dá na prática, né, a realidade é outra, né, como você bem disse, Marta, exatamente, concordo contigo, é muito complicado mesmo. Obrigada, gente. Eu acho que tem uma coisa bem legal, Marta, também, de que essa escola... eu vi o filme faz um mês, mais ou menos, então eu não estou tão fresco como a maior parte das pessoas, né? Mas, se eu não me engano, né, o que eles falam é que a escola, o edifício da escola, ele foi danificado e foi criado um outro edifício, não é isso, Carol? Isso. E há um envolvimento muito grande... Ele não foi danificado, Andréia. Ele foi por causa da represa. Da represa, isso. Isso. Então, eram vários prédios, não eram só, né? E aí a represa, ele foi cair, se perdeu esse prédio por conta da represa. E aí o novo edifício que foi feito, que é esse onde o filme se passa, né? Ele tem muito envolvimento da comunidade nisso, não é? Para que ele... Então, eu acho que tem um papel muito forte, né? Da comunidade, dos parentes, né, das famílias,
para que aquela escola siga, né? Ainda que o professor receba pelo Estado o salário que não é o salário justo pelo trabalho dele, o espaço tem muito a ver, né, com o esforço daquelas famílias para que os filhos tenham escola, né? O que demonstra mais um descaso do Estado. Bom, obrigada, Marta, muito bom, muito legal a sua colocação, né? É um filme que também eu também chorei pra caramba, eu falei, até quando eu vi, eu mandei mensagem pra Carol. Foi mesmo. Eu também assisti, tem por volta de acho que logo assim que colocaram lá, eu já assisti também, por isso que eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro dessa parte aí da represa, eu ainda lembrei aqui, eu falei, gente, a gente pensa que a represa só tem, não é que só tenha aqui, né? Igual aconteceu em Minas, eu falei, gente, não é possível. Né? Eu nem sabia da história, fiquei sabendo porque assisti o filme. Eu falei, nossa, incrível, né? É muito revoltante ver essas coisas. Isso. E você tem uma represa ali do lado que não tem nem como, assim, as crianças têm que fazer um outro sacrifício para poder buscar água, para cozinhar, para poder tomar banho, para poder comer, gente, isso com uma distribuição de água do lado, praticamente, né? Não, de água não, é uma mineradora, né? Isso, toda a água vai, a água mineradora, pro Deus Mercado, né? Adoração ao Deus Mercado. Rô, você queria fazer mais um comentário? Era a raíz do que dijo Guccielli, que algo que se me había pasado cuando me llamaste, se me olvidó, que es eso de la estandarización de las evaluaciones, porque me parece que en la charla que hacen los dos, que creo que son representantes del ministerio, porque hablan con mucho cuidado, midiendo las palabras, ¿no? Está un poco esto de las pruebas, ¿no? Entonces, que ellos tienen que rendir resultados. Y ahí está de nuevo el dedito podrido neoliberal. Ese dedo que huele mal del neoliberalismo, ¿no? Entonces, los resultados, medir resultados, ¿cómo mides? Que todo se mide y todo se recompensa a partir de las medidas, ¿no? Que es increíble eso. Y entonces era eso que quería comentar, y cuando hablaba Marta de los chiquitos que pasan frío y que están por los caminos, Marta, yo no sé si eso no es una mirada nuestra, ¿ya? Porque vivimos en la ciudad, porque yo cuando vi aquella pampa así, yo me perdería ahí, porque es todo igual, y ellos van y saben el camino. Después, cuando jugaban en las piedras, yo pensaba, madre mía, si fueran mis hijos, yo estaría, ¡sal de ahí! ¡Cuidado! ¡Que te vas a cortar! ¡Que te vas a... Y ellos muy campantes ahí, felices, jugando. Entonces, me parece que el descuido está en eso del agua, ¿no? De la falta de atención primaria a la salud, pero hay otras cosas que yo creo que es nuestra mirada de urbanos que se preocupan, ¿no? Era eso, quería comentar eso de las evaluaciones y del rendir resultados. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Ru. Tenemos aquí, no sé, ¿quieres comentar algo, Carol, del habla de Rosángela? No, perfecto, es eso, no. Sí, es neoliberalismo. Yuli, ¿has hecho aquí un comentario? ¿Lo quieres hacer oralmente? Yuli, estás entre nosotros y nosotras. No, dijo que no, Andrea, dijo que no quiere hablar. A veces me pierdo en este chat, a veces no, muchas veces. Dice que está, pero le da vergüenza hablar, es eso. Bueno, entonces voy a leer lo que dijo, ¿ya? Acredito que o governo deveria investir o mesmo, porém respeitando as individualidades. Eu acho que a Yuli está comentando... Bom, vamos ler para ver. Investindo para as diferenças, a cultura, etc.
sejam valorizadas no contexto do povoado. Os problemas se repetem em toda a América Latina, infelizmente. Exatamente, exatamente. Essa questão do silenciamento também das culturas, né, e como isso ocorre, e no filme me parece que isso tá bem claro, e aparece em vários momentos, e inclusive nessa questão do documento que eu trouxe, né, desse currículo nacional, a questão de ensinar inglês, né, e não tá falando aqui, veja, ensinar inglês, é isso, né, então, ali naquele povoado, a língua materna me parece que é quechua, né, então, você descarta isso não é importante, isso você fica com a sua cultura dentro da sua casa, assim, para você, né? E não tem, você não pode expressar essa cultura, ela não pode fazer parte da escola e de outros ambientes, em outros contextos, né? Então, muito, muito complexa essa questão que você traz, realmente, realmente. Eu fiquei muito na cabeça, Carol, com uma questão que você levantou, e eu não sei se as pessoas gostariam de comentar, que eu acho que é um aspecto muito interessante, né, que você apontou do filme, que é esse comentário que faz esses funcionários, estou falando em português, essa coisa do ir e vir. Tudo bem, tá O comentário que você faz, que é algo sobre o qual eu nunca tinha pensado no contexto do Brasil, né? Veja só que absurdo. Mas que no filme aparece, que é de esse funcionário menciona a possibilidade de que fossem feitos currículos diferentes para as 3 regiões do país. Isso. Aliás, que eu acho super interessante, eu fui a Lima, eu nunca tinha ido ao Peru, eu fui faz, acho que 2 anos ou 3, e aí eu pegava táxi e conversava, eu gosto muito de conversar com o taxista, e ele sempre falava assim, não, porque eu sou da selva, eu sou da costa, eu sou dos Andes, então realmente é algo introjetado, né? Eu vi ali pelas falas com as poucas pessoas que eu falei, essa divisão do país, né? Depois eu fui a um museu em que também havia essa divisão, realmente é algo que se imagina o país dessa forma, né? Nessas 3 divisões da costa, né? O litoral, os Andes e a selva amazônica, né? O território da selva. E é interessante desse funcionário ter pensado sobre isso, né? De que a possibilidade de que houvesse currículos escolares diferentes, considerando essas 3 regiões. Outra coisa que me chamou, e aí ninguém comentou sobre isso, né? Se de repente, será que isso seria interessante para o país, para o Brasil, né? De pensar currículos diferentes de acordo com as nossas né? Porque imagina, eu não tenho a menor ideia como é viver na Amazônia, né? É algo completamente que eu não consigo nem imaginar, né? Como seja, né? E a gente está no mesmo país, ou sei lá, né? Em outras regiões e outra coisa que você apontou que eu achei que é bem interessante quando você traz o documento, a base, o BNCC peruano, né? Isso. Ele fala sobre interculturalidade, no entanto, ele coloca a necessidade de estudar inglês, né? E pelo trecho que você leu, não sei se há no restante do documento, então se fala de interculturalidade, de respeitar a natureza, né? O desenvolvimento sustentável, né? Que enfim, eu não sei se isso é possível, se o capitalismo permite esse tipo de coisa. Mas o desenvolvimento sustentável, a interculturalidade, o respeito às culturas, mas, no entanto, quando você vai... Mas aí, de repente, fala do inglês, né, da necessidade do inglês. Então, me parece que nesse discurso desse texto, enfim, o que se diz e o que realmente se pretende, né? Parece que aí há uma polêmica nesse texto, né? Qual será a voz vencedora mesmo, né? Então, há diversas vozes lutando nesse texto aí, que são de
perspectivas ideológicas diferentes, mas qual é a voz que realmente ganha e o que realmente acontece, né, no estudo. Eu acho, quando se vai para as escolas, né? Esses pontos que você levantou são muito, muito interessantes. A Graciela quer fazer um comentário sobre currículo. Por favor, Graciela. E aí, se outras pessoas quiserem fazer, eu acho que seria muito interessante, né? O que vocês acham? Seria possível currículos diferentes no Brasil? O que vocês acham? Como seria isso? Graciela, por favor. Então, eu não sou especialista nessa reflexão, mas qual seria o equilíbrio quando você faz currículos diferentes para que o poder não fique sempre nas mãos dos mesmos? Você faz um currículo para a cidade, absolutamente letrado, que tem acesso a universidades no mundo fora, são os lugares de poder, né? E deixa na zona rural as populações com as suas realidades. Ou seja, quando você fala nisso, a minha pergunta é: qual é o limite disso? Para que a pessoa da zona rural, se quiser ir para o Congresso e ter uma representação, tenha voz, né? Então, enfim, vocês que são especialistas nisso, podem me ajudar a pensar, né? E, bom, uma coisa era essa, e a outra coisa que eu queria perguntar para... Alguém sacou, Carolina ou alguém, por que se chama La Señal? Qual que é a señal? Eu tentei pensar e aí eu não sei, porque isso, a represa é uma señal de acabar com a natureza, com a realidade deles, né? A escola, enfim, mas não cheguei a uma conclusão. Então, essas são as duas questões. Professora, é bastante interessante, vamos começar pela primeira, em relação a essa, como que ficaria, né, essa questão de vários currículos. Bom, eu não tenho uma resposta pronta, obviamente, mas, bom, vamos pensar aqui, será que a gente conseguiria, vamos pensar aqui num contexto, de São Paulo, será que a gente conseguiria abrir mão de algumas coisas para colocar, por exemplo, a cultura caipira no nosso currículo? Será? Me parece que seria um desafio um pouco grande. E a cultura caipira, na verdade, é a que está, digamos, aí no interior do estado e também aqui em São Paulo. Não é o rock, não é qualquer outro. Então, assim, como que nós faríamos isso na prática? Isso é muito, muito difícil, realmente. E o contrário também, né? Como que essas pessoas que têm essa outra cultura, esse outro olhar, eles teriam, como você disse, eles teriam voz na academia? Eles teriam condições de falar, não, mas eu penso desse jeito, eu tenho esse tipo de música, esse tipo de língua, eu tenho outras coisas para dizer, né? Então, me parece que tem essa questão da homogeneização que é complicada. Então, eu trazendo a academia, eu falo dos lugares de poder mesmo, sabe? Economia, política, os lugares que vão determinar as nossas vidas, como a gente vê todo dia, né? Então, eu acho que não sei, a questão que você incorpora as culturas, mas, por exemplo, tem coisas que são muito mais da oralidade, né, nas culturas. Você deixa as pessoas sem letramento, sem escrita, está fora, enquanto o mundo funcionar como é, né, neoliberalismo, estou falando nesse mundo, se o mundo mudar, podemos repensar, né, mas a minha questão é pensar como respeitar essas diversidades nesse mundo capitalista, né? E não deixar excluídas as pessoas. Essa é a questão. Acho que isso que você está falando está certo, né? Mas eu acho que é para além da universidade, para além isso, né? Eu estou falando dos lugares de poder mesmo, né? Correto. Enfim, tá bom. E a questão que você coloca também do título, né, do filme, né, La Señal.
No finalzinho do filme tem, bem baixo, assim, no canto direito, o diretor coloca, né, para me ensinar-lhe o nome de alguém. Eu fui pesquisar, mas eu não encontrei se era um professor, do diretor, alguém assim. Ele coloca para me ensinar. Então, talvez seja essa questão de um professor que ele teve, não sei. Eu fiquei pensando nisso também. Ok, tá, obrigada. Imagina. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu também vi isso essa menção que a Carol menciona, mas eu acho que o bonito desse título é que Señal, né, La Señal é muito polissêmico mesmo, né? Tem muitos significados. Então você escolhe o que pode ser. Porque pode ser La Señal de entrar na sala, né? Então, deu um sinal para a gente, hora de ir para a sala, hora de estudar. Pode ser Señal, alguma coisa que te guia, né? Pode ser sinal de alguma coisa boa, alguma coisa ruim, né? Tipo, como você comentou, a represa pode ser o sinal do neoliberalismo, pode ser um sinal. Então, eu acho que é bem legal esse título, porque ele é polissêmico mesmo. Então, eu acho que é essa a intenção, né? Eu acho que señal, você fala señal escuela, né, escola, eu acho que a primeira coisa é o sinal de você entrar na aula, né? Mas aí pode ser várias coisas, né? Eu achei bem bonito esse título. E a Rô fez aqui um comentário bem interessante sobre os currículos, né? Que o BNCC tem uma parte comum e uma parte diversificada, né? Que para contemplar é isso, né, Rô? Para contemplar essa... Sí, no, la cosa, tenemos que recordar que la BNCC nació no en este gobierno, ¿no? La cosa es que después del gobierno del golpe se fue transmutando y quedó muy diferente de la manera como nació, pero yo creo que una parte todavía está preservada, que es, hay una parte común que sirve a la estandarización y también, claro, que esto que mencionó Graciela, ¿no? De proporcionar acceso a otros conocimientos que son los vigentes en este mundo, ¿no? Aunque discordemos de él, en este mundo que vivimos. Y otra parte que es una decisión de la comunidad, ¿no? Y ahí hay diferentes niveles de comunidad, ¿no? Entonces hay cosas que incluso son las escuelas que deciden qué van a dar, qué carga horaria y cosas así. Ya que estoy con la palabra, quería comentar otra cosa que también me acordé, eso de la religiosidad. Ustedes se dieron cuenta de que había en la sala el Padre Nuestro, ¿no? Entonces estaba el Padre Nuestro, ellos rezaban antes de comer. Sin embargo, aparece ese rito, ¿ya? Que es lindísimo, ese rito cuando se reúnen en la fiesta, que en honor a Pachamama, en honor al Padre también, entonces la Tierra Madre y el Padre, yo no me acuerdo quién era. Pero en fin, entonces es un rito pagano porque beben, porque cantan, ¿no? Y está entonces la mirada del director es una mirada muy respetuosa, ¿ya? Porque la parte de la religión que vino de fuera está muy disfrazada. Sin embargo, esa parte del rito recibe más tiempo, recibe más énfasis, y es algo que es muy tocante también esa parte, ¿no? Bueno, era Perfecto. eso. Hasta la lengua, ¿no? Que no traduce para español, no está en inglés, mantienen quechua. Exacto, exacto, sí. ¿Y quieres comentar algo sobre el nombre de la película, Ro? Que habías hecho un comentario sobre eso. No, que también sí, ya estamos llegando al final. Me quedé en duda, pero esa explicación tuya me pacificó. Me gustó. Eso de ser polisémico, y está bueno que sea polisémico, está bien, es eso. Y ahí está la pieza, sí.
Bueno, Etel, hay otras personas que hicieron aquí unos comentarios sobre el nombre, ¿no? Como Yuli, pode ser a escola como um sinal, um guia, um caminho. A Etel dijo, la señal no sería también el acto de señalar ese lugar distante que está generando conocimiento, una forma de enseñar otros saberes y servir también como paradigma, modelo para otras escuelas urbanas. Y eso fueron los comentarios que se hicieron aquí. Graciela, ¿ibas a decir algo más sobre eso? No sé, tú comenzaste a hablar y yo te corté. No, dije lo mismo que Rosángela, me tranquilizó tu explicación, me pareció bien, que es una posibilidad, sí, sin duda, así que no, gracias. Bueno. Y Ruchelli también comentó, hizo un comentario sobre el sincretismo religioso, ¿no? de la película, ¿no? En fin, cosas de la colonización, ¿no? La presencia de la Iglesia Católica fue muy, muy fuerte, ¿no? Como, diría Althusser, ¿no? Como un instrumento ideológico del Estado. La iglesia se utilizó de una forma fuertísima en los pueblos andinos y en toda América, ¿no? Pero se nota algo muy fuerte si vamos a estos espacios, ¿no? No sé si quieres comentar algo más. Bueno, yo creo que ya estamos. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Que ya estamos llegando ahí en nuestro horario. ¿Alguien más quería comentar? Só agradecer a Carolina, que muito bom. Gracias, profe. Gracias por elegir esa película, para hacernos ver esa película maravillosa que ni sabía que existía realmente, y muy bien, muy buenas las cuestiones que levantaste. Así que gracias. Muy Qué bien. bueno. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Ai, obrigada pelo site Retina Latina. Gente, esse site é muito bom, eu já conhecia meio por cima, mas uma professora uma vez, a professora que falou em junho, a professora, ai gente, como que é? A Carla Rabelo, falou sobre um filme peruano também. Aliás, ela fez é uma professora que estuda, né, cuja pesquisa é sobre filme peruano, e ela falou sobre o Rosa Chumbo, e ela fez uma enorme propaganda, né, um elogio bastante forte do site Retina Latina. Então, porque é um site estatal, onde os filmes estão de forma legal, né? Isso é importante para os diretores e para as indústrias. São filmes que foram, de alguma forma, fomentados pelos estados, né? E aí tem vários países representados ali, né? A única questão é que não temos legenda, mas é bom para a gente treinar, né? O espanhol, a Carla Rabelo aqui, o Michel colocou. Então é bom para a gente treinar espanhol e conhecer filmes que nem sempre, né? Alguns deles são um pouco mais famosos, mas a maioria dos que estão ali são filmes que não entraram no grande circuito. Então vale a pena, e é bom a gente ver esses filmes para valorizar, né, esse trabalho feito aí por vários países da América Latina. Então, temos aqui vários agradecimentos pela charla e pelo filme, e é isso. Então, eu quero terminar também falando, né, agradecendo muito, Carol, foi linda a sua fala, né, você fez uma análise super boa do filme, tá arrasando no espanhol, morri de orgulho. Perguntei para a Carol, em português, fala espanhol, não é, Graciela? Está falando muito bem? Maravilhosa! Que orgulho! E aí arrasou. Eu falei, ainda não, Carol, você fica à vontade se quiser falar. Ela falou, não, vou falar espanhol. Eu falei, ótimo. Então, foi lindo, você está falando super bem, muito parabéns. Né? Andrea, te interrumpo, porque hay un saludo a ti de un exalumno tuyo, Fabio
Kiyoshi Sakata, en español dice que fuiste profe de él en el curso en la FEA. Un gusto reverte, fíjate. Ahora no me acuerdo de ti, ¿no? Porque hace muchos años ya estoy un poco mayor, ¿no? Es que me tiño el pelo, pero la edad ya me llegó. Entonces, qué bien tener alumnos así, ¿no? Es cierto, sí, sí. 2004, mire, hace mucho tiempo. Como pueden ver, doy clases hace mucho tiempo. Un gusto. Pero las vueltas que da el mundo es un gusto, ¿no? Cuando ocurre eso. Claro, sí, de otra encarnación. Muchas gracias, Fabio, qué bien tenerlo aquí, una alegría. Que puedas venir participar otras veces. En fin, y eso. Entonces, fue todo perfecto, la película muy bonita, tu presentación perfecta y tus comentarios también. Entonces, felicitaciones, que bien, es una alegría tener reencontrar, ¿no? Una exalumna y una colega ya, ¿no? Ya está terminando su maestría. Entonces, ya tienes mucho éxito y lo tendrás más. Me daba pena hablar. Ok, Fabio, qué bien. Bueno, chicos, es eso. Gracias, Carol. Espero que, ¿no? Qué bien que lo aceptaste porque ya no tenía vergüenza de venir. Verdad, verdad. Un éxito, muchas gracias. Y chicos, es eso. Vamos a quedar, no sé si quieres hablar algo más, Carol. No, gracias a todos por esta charla muy rica, los apuntes de todos. Muchas gracias, Mimo, por esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, chicos, entonces es eso. Gracias a todos y todas. Y nuestro próximo encuentro será el día 17 de octubre, ¿ya? Todavía no tenemos el nombre de la película, pero ya sabemos quién será la invitada. Será Marina Souto, que es profesora, Marina o Mariana, ay, perdón, me olvidé el nombre, pero será una profesora que es profesora de la Universidad Federal de la Universidad de Brasilia, y luego les vamos a ir a divulgar sobre qué película vamos a hablar. Ya están todos ya invitados e invitadas. Una última duda, ¿la grabación estará disponible en algún lugar para que podamos reverla? Estamos en ello, Fabio. Todavía Michelle y yo, Michelle, que es nuestro becario, y yo estamos ahí viendo, organizando un sitio de charlas de Cineclub, del proyecto, y probablemente vamos a dejar ahí, a poner ahí la grabación. Y sobre la lista, Michelle, sí, Michelle está cuidando de eso, ¿sí? Es eso, chicos y chicas. Gracias, buen fin de semana, gracias, Carol, y nos vemos en octubre, yo espero. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.